Director para Iberia de AllianceBernstein. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Aguantando el chaparrón que hay aquí, ¿no? Vamos a ver si nos das tú un poco más de luz. Hombre, por supuesto, para eso vengo. Bueno, volatilidad enorme. Vimos hace 2 días una subida del 10% del VIX. Están los inversores ahí diciendo, ¿pero qué hago? Cash, renta variable. Decía Banco of America esta mañana, dejen el SP500. Decía Warren Buffett, ¿pero qué dices? Hay una aliada descomunal en la cabeza del inversor. Entonces, con este entorno tan complicado, tan volátil, ¿cuál es vuestra visión para los próximos meses? Cada cierto tiempo siempre me gusta traer esa perspectiva en la que nosotros ponemos un poco de color o de visión para calmar un poco la situación actual, ¿no? Y de tal manera que traemos estos 6 indicadores que tenemos aquí detrás, en el cual pues podemos hablar de todos estos indicadores macroeconómicos y valga la redundancia, en donde podemos hablar pues tanto de inflación como verdaderamente no hay que ser un gurú para ver esa tensión que existe en la inflación, que lo veremos un poquito más adelante, pero sobre todo la actividad económica, como vemos que se está ralentizando por un lado, también vemos cómo la fortaleza del dólar en la esquina opuesta pues está siendo, como tú bien has ido diciendo estos últimos días, un valor refugio para los inversores, al igual como esa política monetaria que estamos viviendo, así como fiscal, pues está endureciendo. Por lo tanto, estamos viendo cómo los bancos centrales están poniendo toda la carne en el asador y más que les queda. Y evidentemente, por último, en la esquina de arriba a la derecha, pues bueno, pues las tires globales con la situación, digamos, también de auge o de situación en la que se encuentran actualmente, que es un nivel alto para el estándar histórico que podemos ver, ¿no? Por tanto, estos 6 indicadores te van diciendo un poco la situación del mercado, ese termómetro del mercado en donde podemos encontrarnos y cómo, en términos generales, reflejan esa tensión en la que nos encontramos. Inflación es el punto clave de toda la historia, junto con los bancos centrales. Es verdad que ya empieza a estar muy de la mano la situación del dólar, pero la clave fundamental ahora mismo para inversores, nos está diciendo que va a subir y subir y subir y subir, y si al final de tanto subir vemos que no han sido efectivas las subidas y seguimos manteniendo una inflación elevada y unos tipos en las nubes, el tipo hipotecario en Estados Unidos está en el 6%, ya superado. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar? Y hasta dónde puede, al final, en el salón, romper todos los jarrones, romper toda la vajilla y decir, ya ahora comemos aquí encima. Entonces, ¿hasta dónde pueden ser efectivas esas subidas de tipos de interés? ¿O hasta qué punto, cambiando la pregunta, pueden estar erróneos, pueden tener error ahí los bancos centrales a la hora de actuar? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es asimilar que nos encontramos en una etapa inicial de una desaceleración económica, y para lo cual, bueno, pues nos encontramos en una tesitura complicada en donde los bancos centrales tienen que adoptar una política monetaria restrictiva, sobre todo a estos niveles de inflación tan altos, ¿no? Aplicando, digamos, esas subidas de tipos de interés. Bien, es cierto que lo que comentas es totalmente verídico, en el sentido de que las subidas de tipos de interés, por mucho que se estén subiendo, da igual la magnitud. Antes hablábamos de los de 50 a 75 y la gente se llevaba las manos en la cabeza, ahora de 75 incluso a 100 y se sigue llevando la gente las manos en la cabeza, pues no está siendo efectiva, ¿no? Las políticas monetarias tradicionales, bueno, pues evidentemente están siendo menos efectivas de lo tradicional porque la provocación de esta subida de tipos esta subida, digamos, de la inflación viene provocada por las subidas de los precios de la energía. En tanto en cuanto veamos esa ralentización económica que afecte a las materias primas, que donde verdaderamente veamos esa ralentización, digamos, en los precios de las materias primas, vemos esa destensión de las mismas, veremos una ralentización, digamos, de la inflación. Ya lo estamos viendo desde un punto de vista del índice general, pero lo que tenemos que mirar hoy en día es la ralentización de la parte de servicios, en donde verdaderamente es donde está todavía tensionado y vemos cómo se ha traducido a toda la cadena de suministro, ¿no? Por lo tanto, esa situación es la más complicada de gestionar y no se digamos, soluciona de la noche a la mañana. Por lo tanto, hay que tener un poco de paciencia, sé que es complicado, hay que tener unas carteras diversificadas para que, bueno, podamos invertir en una cartera lo más menos volátil posible. De tal manera que nosotros pensamos que tanto los hogares, como hablabas tú antes de los mismos, pues también lo hago mención, así como las empresas se encuentran en una situación de más fortaleza que en otras crisis que hemos vivido. Te he visto en otros vídeos en donde hablaba sobre todo, pues si estamos hablando de un Lehman Brothers. Yo no creo que estemos en una situación de Lehman Brothers, estamos en una situación
extrema, digamos, de una situación de inflación muy alta. Y eso está claro, pero los mecanismos tradicionales que tenemos hoy en día pues son los que hay, y tenemos que darle un poco de tiempo al mercado pues para poder asimilar todas las medidas que se están tomando. También es cierto que todavía tanto la cadena de suministros como la guerra con Ucrania, digamos, los coletazos de la crisis del COVID pues todavía están ahí. El mercado todavía necesita digerir todo eso, pero yo creo que la cuestión hoy en día no es todo esto, sino durante cuánto tiempo van a estar los tipos de interés digamos, en estos niveles, sobre todo en Estados Unidos. ¿Cuánto va a poder aguantar la economía estadounidense o la economía europea unos tipos de interés tan altos? Eso va a ser el paradigma que claramente vamos a hablar seguramente tú y yo el día de mañana, porque es lo que verdaderamente va a preocupar a la gente. Que suban los tipos de interés 75 o 100 puntos básicos. Ahora, como bien sabes, estamos hablando de una situación mucho mayor de ese porcentaje, de esa subida de tipos de interés, pero ¿durante cuánto tiempo? Eso va a ser, digamos, la situación importante a tener en cuenta. Nos hablaba mucho de renta variable, pero el inversor ahora mismo empieza a mirar, oiga, si el bono americano se va al 3,5 y con la subida de la FED se va a ir al 3,75, o si sube 100 se va al 4, con todo lo que ha padecido la renta fija en el primer semestre, con una caída que no es comparable a la renta variable, un 12% de renta fija es histórico, un 12% de renta variable suele pasar. ¿Qué podemos esperar de la renta fija a partir de ahora? Porque la fotografía ha cambiado. Los tipos de interés cambian ese interés, esa valoración, se vuelve al 60-40, se reposiciona todavía más arriba la renta fija, se busca una cartera todavía más defensiva fuera de mercados y acompañando a la renta fija para que, si al final decimos, oye, va a darme un 4 el bono americano a 10 años, pero la inflación está muy por encima, bueno, pero la inflación va a bajar. Es decir, el gap, el agujero que pueda quedar entre una inversión en renta fija, en bonos soberanos o en bono corporativo, puede ya empezar a cerrarnos el gap de la inflación, ¿no? Así es, y nos encontramos en una tesitura complicada a la hora de componer una cartera, pero sí que es cierto que los españoles somos conservadores por naturaleza, hemos invertido tradicionalmente en renta fija durante mucho tiempo, de hecho todas nuestras carteras, así como digo en general de todos los españoles, siempre estamos hablando de unas carteras conservadoras en donde predomina esa renta fija, no solamente a nivel particular, pero también por parte de las empresas, los fondos de empleo, los fondos de pensiones, los fondos de fondos, todos tienen una parte importante en renta fija, donde hoy en día claramente es un problema y es una situación comprometida a la hora de poder elegir y qué elegir. Dentro de la renta fija hay muchas inversiones, hay muchos tipos de inversiones, muchos subactivos, muchos subtemas dentro de la renta fija y claramente la parte gubernamental es la que está más tensionada, es la que está más complicada a la hora de poder invertir, puesto que tiene una parte importante de sensibilidad ante los movimientos al alza de tipos de interés. Esa relación inversa que existe, cuanto mayor sensibilidad, es decir, cuanto mayor duración y cuanto mayor exposición tengas a esos tipos de interés, mayor se va a ver afectado el precio a la baja. Por lo tanto, suben los tipos de interés, baja, digamos, en precio la rentabilidad de los bonos. Por lo tanto, ese tipo de activo claramente, aunque está mejorando desde un punto de vista de TIR, pero no es un buen momento de entrada cuando estás, digamos, metiendo todo el gas cuando estás subiendo, digamos, en el avión hacia el cielo, ¿no? Por lo tanto, no creo que sea una situación importante, una situación buena para invertir hoy en día en renta fija gubernamental. Pero existen otros tipos de activos como la renta fija corporativa. Dentro de la renta fija corporativa encontramos tanto el grado de inversión alto o bajo. O lo que llaman los bonos basura, que no me gusta nada esa nomenclatura, pero básicamente el high yield. Dentro de lo que es los bonos corporativos de alta calidad crediticia, estamos hablando de también una sensibilidad muy alta a esos tipos de interés. Por lo tanto, vemos que todavía no es un buen momento de entrada. Y segundo, la parte de high yield, en donde sí que vemos que hoy en día, si hablamos de high yield de corta duración, puede ser un buen momento de entrada para componer una cartera equilibrada hoy en día. Es decir, de toda la fotografía, lo que destacaríais es un high yield y a muy corto plazo. Correcto. ¿En qué duraciones? ¿2 años máximo? 2 años, máximo 3. ¿Cómo podemos verlo en gráficos también esa fotografía del high yield que nos estás comentando? Hay mucho inversor que está diciendo, renta fija, me planteas corto plazo, ¿por qué? ¿Qué nos enseña los gráficos que ya puede darnos el high yield en la cartera?
Pues mira, voy a darte 3 argumentos o 3 razones por las cuales invertir hoy en día dentro de high yield. Yo creo que el primero son los fundamentales. Tenemos aquí unos fundamentales muy fuertes en donde vemos claramente la situación, bueno, esto digamos es la escasez de, digamos, este es el segundo argumento, pero bueno, no pasa nada, es la escasez de vencimientos futuros. Existe una gran oferta, pero sí que en el pasado hemos visto como los vencimientos en el pasado han sido muy fuertes, no, bueno, fuertes, muy fuertes. Y Luego se han concentrado en una parte muy importante inexistente y estamos en una parte saludable, pero siguen siendo escasos. Esa escasez lo que te da, sobre todo, es de oferta, lo que te da es que haya una demanda sostenida y que pueda haber un mercado muy saludable a la hora de poder invertir. Y por otro lado, en la parte de la derecha vemos unos cupones saludables, que estamos en torno al 6%, 6,5% casi. Que ya es, ¿eh? Que ya es unos niveles de cupón, no de TIR, muy interesante, que te da, digamos, ese income, esas rentas que te pueden generar el día de mañana muy interesantes. Que sería lo comparable a los dividendos. Por supuesto, sería lo comparable a los dividendos. No hay dividendos ahora mismo al 6,5 prácticamente. Por supuesto. Y luego tenemos la otra parte, que son los fundamentales sólidos, en donde vemos claramente una buena salud dentro de las compañías de high yield. Tanto en Estados Unidos como en Europa vemos como los default rates, es decir, las tasas de impago, siguen estando en unos niveles mínimos históricos. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que las compañías hoy en día están en unos niveles de balance muy saludables. Por lo tanto, eso lo que te hacen es que incluso la calidad media del segmento de high yield está en su mejor momento histórico. Por lo tanto, aun siendo calidad crediticia baja, está en un momento álgido, digamos, de calidad crediticia. Unido a esa situación de los, digamos, de los impagos, de esas tasas de impago, nos encontramos unos fundamentales fuertes. Y por último, la última razón, sigamos esas valoraciones. Tanto las TIRES como las spreads, es la última razón que te traigo. Tanto las TIRES como las spreads estamos en unos niveles muy altos. Y esto es un proxy, es un ejemplo que hemos traído en distintos momentos de la historia, en los últimos 20 años, en el cual hemos asimilado el mercado americano de high yield con las TIRES y los próximos 12 meses que, digamos, en rentabilidad. Y es muy similar a lo que tanto las TIRES como la rentabilidad se asemejan mucho. Por lo tanto, podemos ver que hay una relación muy estrecha, es decir, en octubre del 2002, cuando las TIRES estaban al 14,3%, vimos en los siguientes 12 meses unas rentabilidades positivas del 13,2%. Por lo tanto, eso es lo que podemos esperar. Vemos un mercado de high yield con unos fundamentales fuertes, con una situación de escasez de vencimientos futuros muy sólida y luego también unas valoraciones muy buenas. Por lo tanto, es un momento idóneo para empezar a construir una cartera. ¿Pero cómo? Sobre todo con unas rentabilidades atractivas a futuro y con unos instrumentos de corto plazo dentro de high yield interesantes, para lo cual AllianceBernstein tiene un fondo, una estrategia que se llama AB Short Duration High Yield, corta duración de high yield, en el cual hacemos todo esto. Pues muchísimas gracias, quedamos con esa recomendación y con toda esta fotografía y con esa parte de high yield, porque la renta fija ahora mismo es el dolor de cabeza de ver de qué manera el inversor puede retornar hacia ella. Miguel Luzárraga, Manager Director para Iberia de AllianceBernstein, muchas gracias, buen día, buen negocio. Un placer, gracias a vosotros. 9:21, enseguida nos volvemos al mercado a ver también tiempo real de lo que está sucediendo. Antes, una pequeña